Así es, gente, he hecho mi propio idioma. Ha sido un proyecto un tanto extraño y algo complicado porque no soy lingüista, obviamente. Pero bueno, tengo por aquí toda la información. Está ya terminado al 100% y bueno, me gustaría compartirlo con vosotros porque ha sido algo más fácil de lo que pensaba, aunque pues eso, han habido complicaciones. Pero bueno, al fin y al cabo he hecho un lenguaje, una escritura y todo esto en menos de una semana. Entonces no es algo súper complejo, no es que haya inventado el nuevo lenguaje universal, el Esperanto. Pero bueno, os voy a poner un poco en contexto porque creo que en este caso hace falta. Este proyecto surge realmente de uno mucho más grande en el que llevo trabajando estos últimos meses, que se llama Lapis Celio. Es un proyecto de world building, de construcción de mundos, ya os lo he comentado antes por el canal. Está basado un poco pues, en un mundo fúngico, ¿no? Lleno de seres, lleno de sociedades, que usan pues, los hongos pues, prácticamente como rama principal de todas sus actividades, ¿no? Es un proyecto en el que pues, principalmente he ilustrado, porque soy ilustrador, pero también he hecho música para este mundo, tengo relatos sobre este mundo, incluso tenemos un Patreon dedicado al proyecto, por si queréis echar un ojo, os lo dejo aquí abajo. Pero había una cosa que me faltaba imprescindible porque se me iba a relacionar con el resto de ilustraciones y de relatos, y era la escritura. Necesitaba un sistema de lenguaje, de idioma para estos seres, para estas sociedades. Entonces bueno, pues recurrí al mejor amigo del hombre, la inteligencia artificial. Así es. A ver, gente, después de darle una vuelta llegué a una conclusión bastante obvia, y es que yo, sin ser lingüista ni haber estudiado nada de lenguajes, iba a ser bastante complicado que hiciese uno de cero yo solo. Y es que realmente es tan fácil como pedirle a cualquier inteligencia artificial: créame un lenguaje de cero. Ya lo tenemos. Y bueno, en verdad fue un poco más complejo porque yo le pedí un párrafo bastante grande sobre lo que quería y estuvimos conversando bastante rato acerca de pues todo lo que necesitaba cambiar, mejorar, pero la estructura básica me la dio. Y fue súper interesante, gente, porque de una forma muy sencilla comprendí más o menos los pasos que tenía que seguir para crear este lenguaje. Entonces bueno, me basé un poco en inteligencia artificial para construir la base y a partir de ahí pues fui modificando cosas y cambiando pues lo que me interesaba, ¿no? Hasta llegar a un punto en el que tuve pues prácticamente un léxico, una morfología, una estructura para la creación de palabras, incluso un diccionario. Pero bueno, creo que la mejor forma de mostraros cómo ha quedado es que os enseñe a comprender este lenguaje. Así que vamos a ello. Muy bien, gente, pues lo primero que tenemos que saber de este lenguaje es que es bastante reducido respecto a lo que tenemos hoy en día, por ejemplo el español o el chino o el inglés. Yo he decidido hacer un lenguaje algo más simple, que se entienda mejor y enfocado, pues como os he dicho, a un mundo de fantasía, donde los seres, más que comunicarse por el lenguaje, pues se comunican de otras formas, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que saber para adaptarlo también a nuestra comprensión es que, digamos que a la traducción solo usamos una serie de letras consonantes y vocales. En concreto son la M, la S, la L, la P, la C, la G, la Z, la D, la F, la T, la R, la N, la K, la V, la B, la H, A, E, I, O, U y A, E, I, O, U con diéresis. La diéresis es importante porque le va a dar bastante personalidad a este idioma. Principalmente el lenguaje se basa en una morfología a base de raíces. Por ejemplo, la raíz lap significa piedra, la raíz sel significa bosque y la raíz mic significa hongo. En este caso los sustantivos serían la propia raíz, no habría que añadirle nada más. Pero aquí viene lo interesante: si a una raíz, a un sustantivo, le añades el sufijo il, lo conviertes en un adjetivo. Si lap es piedra, lapil se convierte en pétreo. Interesante, ¿no? Y en este caso también, si mic es hongo, micil significaría fúngico. Para crear verbos es lo mismo, pero con el sufijo un, con lo cual mic es hongo, micun es crecer. Lap es piedra, lapun es endurecer. Espero que vayáis pillando un poco esto porque es como lo principal del lenguaje, la forma en la que se crean las palabras. Y luego, hablando de sufijos, es importante tener en cuenta que la estructura principal de este idioma sería sujeto, verbo, objeto. Y para identificar cada una de estas partes dentro de la frase se le añadirían los respectivos sufijos ra, ri y lo. Eso significa que si tenemos una frase donde hablamos de un hongo, mic,
como sujeto, la palabra pasaría a convertirse en micra. Si tenemos, por ejemplo, un bosque, sel, que de pronto es el objeto de la oración, la palabra pasaría a ser selri. Y si, por ejemplo, estamos hablando de una piedra, lap, pero queremos indicar la posesión, quedaría la palabra laplo. Esto con ejemplos se va a ver más fácil, ahora os pondré alguno, pero más o menos es como la base principal. Luego también algo interesante de este lenguaje es que se usa mucho la diéresis para indicar principalmente la sílaba tónica de la palabra. Y también se usan las comillas dobles para indicar una parte importante de la frase. Esto no es como una regla súper cerrada, es más bien algo subjetivo, pero si por ejemplo estoy escribiendo una frase donde diga que el sol sale por el horizonte y cubre el bosque de luz, pues a lo mejor me apetece darle bastante importancia a el sol porque creo que es una parte importante de la frase, pues después de el sol le pongo unas comillas y eso indicaría que esa parte es la importante, ¿no?, de la frase. Yo os digo, algunas reglas son así un poco subjetivas porque quería también pasármelo bien, no quería un lenguaje súper cerrado, pero bueno, espero que se entienda un poco más o menos, ¿no? Luego tenemos también una serie de adverbios, de preposiciones, tenemos conjunciones coordinantes, subordinantes, pronombres. Todas estas serían ya palabras creadas que serían simplemente aplicarlas a la frase que queramos hacer con las reglas que hemos ido creando. Y para terminar con los sufijos tenemos también los tiempos verbales. Para un verbo en tiempo presente se añadiría el sufijo se, para hablar del pasado ta y para hablar del futuro lu. Además podemos indicar también si el verbo está en un tiempo continuo, completo o habitual, añadiendo los prefijos re, ki y ti. Esto es interesante porque nos da bastante más juego a la hora de crear frases un poco más complejas. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Fijaos, aquí tengo la frase micra micun lar selri. Esta frase significaría el hongo crece dentro del bosque. Vamos a analizarlo un poco. Como ya os he dicho, mic es hongo, con lo cual si queremos hablar de el hongo, ¿no?, el hongo crece, empezaríamos con mic. Sin embargo, como en este caso es el sujeto de la oración, añadiríamos el sufijo ra, micra, el hongo ahora crece. Crece, hemos dicho que es un derivado de la palabra hongo, en este caso micun, porque para añadir verbos necesitamos añadir el sufijo un y faltaría dentro del bosque. Dentro en este caso se diría lar, es una preposición ya creada por defecto, y para hablar de el bosque usaríamos la palabra, el sustantivo sel, pero como en este caso es el objeto de la oración añadiríamos ri, con lo cual selri. Y todo junto quedaría así, micra micun lar selri, el hongo crece dentro del bosque. Está chulo, ¿no? Yo la verdad es que las primeras veces que hice frases así, aunque sean simples, la verdad es que me emocioné porque vi un lenguaje más o menos funcional, ¿no?, y creado de la nada. A partir de aquí, con estas reglas básicas, pues la cosa se convirtió en una especie de a ver hasta dónde puedo llegar. Comencé a crear un diccionario, lo rellené de sustantivos, a partir de ahí saqué adjetivos y adverbios y bueno, pues según me hicieron falta creé más preposiciones, conjunciones, tiempos verbales, en fin. A día de hoy lo tengo bastante cerrado, yo diría que puedo dar por concluido los fundamentos de este lenguaje. Estaba haciendo pruebas y realmente se pueden crear cosas bastante complejas. Por poner un ejemplo, tengo una frase que dice: la piedra se rompió porque el hongo está creciendo debajo de la tierra donde el bosque florece. Y esto la traducción sería algo así como lapra esota ni micri resese selra la sel solar. Yo creo que no necesito nada más, gente. Me suena bien, a la escritura se ve súper guay. Y bueno, ya habéis visto que a lo largo de este vídeo hemos conseguido comprender e incluso escribir este lenguaje de forma fácil. Lo único que me faltaba en este punto era hacer una escritura, una forma de escribir este lenguaje. Y en mis ilustraciones desde hacía ya tiempo había hecho esta especie de escritura inventada, de jeroglíficos casi. Estos símbolos que realmente no los había conformado nunca en una especie de alfabeto, pero que teniendo un lenguaje me parecía realmente el paso más obvio. Con lo cual cogí todos estos caracteres que había creado a lo largo del tiempo, los hice una especie de rediseño y los adapté a las letras, tanto consonantes como vocales, que se usan en este lenguaje. Al final quedó algo así, creo que está bastante resuelto. Es cierto que fundamentalmente se basan bastante en el alfabeto latino, comparten algunas formas y tal, pero bueno, creo que tiene bastante identidad propia, ¿no? Para que os hagáis una idea, quedaría así escrito, alguna frase suelta, seguramente la esté poniendo aquí con la propia traducción.
Y bueno gente, con esto podemos concluir más o menos el vídeo. Espero que haya quedado claro todo este proyecto. Espero que hayáis entendido más o menos cómo funciona el lenguaje y que hayáis podido saber identificar esas cosas que os explicaba en las frases. Es verdad que sin un diccionario es prácticamente imposible hacer esto, pero por eso estoy trabajando en un fanzine. A día de hoy lo tengo más o menos montado, pero todavía no lo he terminado. Quizás cuando lo saque haga otro vídeo, pero si queréis estar atento os recomiendo 100% pasaros por el Patreon de Lapicelio. Además es la forma de apoyarme como artista para seguir haciendo este proyecto y mi arte. Tenéis disponibles 3 niveles, uno que es súper básico pero donde desbloqueáis ilustraciones exclusivas, personajes de Lapicelio, artes descargables. Tenéis otro nivel donde accedéis, esto sí que es interesante, a relatos mensuales. Es una forma, bueno, pues de conocer un poco más el mundo, sus personajes, sus historias. Y luego otro donde desbloqueáis la tienda completa. Con un solo mes que os unáis a ese nivel de Patreon, tendréis toda la tienda gratuita. Hasta el momento hay 2 fanzines subidos, de los cuales ya hice otro vídeo en el canal, que sería Injerta de hongos y Entierros y sepulturas. Os recomiendo que le echéis un ojo porque son bastante interesantes. Y también tenéis un cuento gratuito, que bueno, podéis echarle también un ojo a raíz de la tienda de Patreon. Sin nada más que decir, gente, yo me despido. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, espero que os haya parecido interesante. Y bueno, si os gusta este formato de vídeo y queréis que traiga más cosas por el estilo, decídmelo porque yo encantadísimo. Un abrazo gente y nos vemos en futuros vídeos. Adiós.